¿Amén? Bien, hermanos, el día de hoy nuestro pastor está en una iglesia hija, llevando una palabra de Dios también. Pero como la obra de Dios no se detiene, porque siempre va a haber un respiro y alivio que vendrá para llevar una palabra de Dios, pues este servidor ha sido seleccionado para darla. Y déjeme decirle que con muchos nervios, ¿no? Porque si usted me veía al fondo, estaba sudando y no sé si era el saco. Pero Dios mío, estar en este lugar es de temblor y respeto. El pastor está dando una serie y han sido como 6 semanas de la serie. El tema que corresponde a la serie de hoy, no sé si me ayudan a colocarlo ahí en la parte de arriba, es Estableciendo el orden de Dios en la salud. ¿Cuál es el título? Estableciendo. ¿En dónde? Un tema tan importante que es la salud para nosotros como seres humanos. Es necesario que entendamos de que cuando nosotros nacemos como Dios quiso, puros, con fuerza, con ánimo, con vigor, sanos en su totalidad. El detalle está que a medida que nosotros vamos creciendo y aprendemos, pues se nos pegan cosas que no deberían, y eso cuando tenemos cierta edad, estamos ya desde el 3er, 4º, 5º piso para arriba, entonces comienzan cosas raras en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, y debemos cambiar eso. Así que para iniciar, yo quiero que leamos la carta que es la 3ª de Juan, capítulo 1, versículo 2. Aquí el apóstol Juan dice algo muy importante. Dice: amado, yo deseo que seas, escuche bien, prosperado en una sola cosa, en todas las cosas, pero también dice, y que tengas que, ¿cuál es la condicionante? Así como, ¿qué hay en el alma? Aparte de las emociones que hay, intelecto, aparte de eso que hay, la voluntad. Ajá, no me está resumiendo la prédica. ¿Qué más dice? El conocimiento, todo eso que nos mueve. ¿Qué nos mueve? Nos mueve las emociones, cuando estoy triste, cuando estoy molesto, cuando de pronto tengo rabia, cuando estoy realmente contento, alegre por algo eufórico, por algo que estaba esperando, algo que me pasó, algo que me sorprendió. Esas son las emociones. El intelecto, todo ese conocimiento, esa capacidad que usted ha adquirido, las cosas que usted ha recibido, pero ojo, hay que tener en cuenta que en la parte del conocimiento yo no puedo dejarme llevar por todas las cosas que estos oídos escuchan, porque hay cosas que mis oídos pueden captar de personas que tienen un corazón herido y van a ayudar a herir este señor que está acá. Y si yo empiezo a cargar cosas que otro tiene allá, entonces yo me voy a ser copartícipe de esa persona que tiene allí. Y si esa persona tiene enfermedades en sus emociones, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, déjenme decirle de que se me van a impregnar a mí, aunque yo no quiera. Así que tenemos que tener cuidado con quién nos rodeamos, con quién hablamos, con quién vivimos, dónde estamos, qué escucho, qué observo, qué miro en las redes, qué miro cuando yo leo, qué libros estoy leyendo, qué videos, qué cosas estoy viendo allí, porque todo eso llega allí. El deseo del corazón de Dios para sus hijos es que sean todos sanos y que aprendan a vivir sin ninguna enfermedad. ¿Sí está escuchando? Sin ninguna enfermedad. Generalmente las enfermedades son consecuencias de los excesos que pueden ser exagerados, por un lado, porque hay normas que Dios estableció, estatutos que Dios colocó para que nosotros nos pudiéramos regir por ello, y lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico y de Deuteronomio, y dice, hay leyes de saneamiento. Si usted no sabía que había leyes de saneamiento, hay leyes de convivencia que aparecen allí escritas, hay diferentes tipos de leyes, pero la que vamos a tomar en cuenta el día de hoy son lo que tiene que ver con las sanidades. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a entender que mi corazón sano puede permitirme emitir palabras sanas, significa que la actitud que yo voy a tener es una actitud correcta.
Pero si mi corazón está lleno de rabia y de ira, está por falta de perdón, que es la gran mayoría de las veces. Entonces, cuando voy a entrar en un lugar, a veces no nos damos cuenta, pero mi expresión muestra qué es lo que tengo yo. Y con el tiempo, esa aglomeración de esa presión que tiene allí, nuestro cuerpo lo ve reflejado y por alguna parte lo debe botar. Es allí cuando vienen las enfermedades, dolencia en las rodillas, me duele el codo, estoy cojeando, me duele por aquí, siento dolor en el pecho por allá, me está saliendo una costra por aquí, me está saliendo cosas por allá, pero resulta de que no me estoy dando cuenta de que estoy cargando con cosas, presión en mi casa, problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, problemas en el lugar donde trabajo, me están cobrando aquí, debo plata allá, me chocaron esto aquí, me dañaron esto allá, me robaron esto aquí, pierdo por allá y todo lo estoy arropando y no lo he drenado. Pero ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el 3 de Juan? Dice que amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así un alma no va a prosperar si está cargada. Un alma no va a prosperar si no ha perdonado, si no ha olvidado, si no ha entendido que el perdón es necesario, porque si Jesús mostró obediencia cuando bajó las aguas y se fue bautizado, si Jesús mostró perdón a todos aquellos que lo golpearon, lo mutilaron, lo humillaron, hicieron todas esas barbaries que aparecen allí escritas, si Él perdonó y Dios restituyó 3 días después y lo levantó, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Qué impide que yo pueda obedecer y realizar lo que Dios está colocando para mí? Pues déjeme decirle de que yo soy culpable, yo soy el que peco, porque yo soy responsable del cuerpo que tengo. Así que dígale al hermano que está a su lado, dígale, usted es responsable, dígale, usted es responsable del cuerpo que tiene, porque Dios se lo entregó sano. Ahora dígale al otro, ¿y usted cómo se siente hoy? Fue por esa razón que los discípulos le preguntaron a Cristo cuando vieron al ciego de nacimiento y preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Pero resulta de que no era que porque había pecado o no había pecado, no era porque habían sido los padres, sino que habían sido necesarios en ese momento, porque el Hijo del Hombre se iba a glorificar en lo que iba a hacer a continuación, y fue darle la vista. Ejemplo de muchas cosas que Él realizó, que nosotros podemos también realizar. Cuando Dios estableció la circuncisión al 8º día de nacido, es porque el cuerpo del niño está completamente inmune para cualquier infección en ese día. Cuando Dios estableció y le dijo, mira, van a circuncidar todo niño a partir de los 8 días o 8 días. Y tenía que hacerse de esa manera porque era una ley que Dios había mandado, era una ley que mostraba. Hay leyes de saneamiento donde indican a las personas, bueno, no sé si usted se ha dado cuenta, pero imagínese que usted está en un desierto, que hay un río por allá como a 2, 3, 4 horas. ¿Usted se bañaría todos los días? Levánteme la mano los que se bañan todos los días. Y algunos que no. Los que se bañan cada 2 días. ¿Hay alguno europeo de una semana? ¿No? Imagínense estar en una tierra donde usted tenía que estar caminando constantemente, donde ayer hizo sol fuerte. Usted imagínese estar dentro de un sol impecable, fuerte, ardiente, en un desierto donde usted no iba a ver árboles así frondosos, donde no iba a ver habichuelos así, donde usted no caminaba y conseguía ahí la llavecita para abrir y tomar agua porque usted tenía sed. No. Déjeme decirle que en ese momento no iba usted a conseguir agua potable como la que sale de su chorro. El agua que salía era oscurita, pero era limpia, no comparada con la ahorita. Y había muchas enfermedades. Por eso Jehová Dios estableció ciertas normas, estatutos y decretos de saneamiento, convivencia dentro del pueblo, porque era necesario que el pueblo se mantuviera limpio. Cualquier enfermedad que había, no había antibióticos como los conocemos ahorita. Y cualquier
enfermedad podría generar algo de mortandad y podría fallecer antes de la época o antes de la fecha. No es como ahorita. Y aún así, con todas las oportunidades que se están dando ahorita, con la mala alimentación que nosotros mismos llevamos, nos convertimos en obesos antes de tiempo. Hay enfermedades de cánceres, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? La ETS, enfermedades que nos llegan en el cuerpo y a veces no entendemos el porqué, pero se nos olvida que somos el templo de ¿quién? ¿El templo de quién? Y tengo que cuidar el templo. Tengo que cuidar el templo. Las bendiciones para los hombres en ese momento era tener un mayor grado de higiene. Eso significaba menor riesgo de padecer infecciones urinarias, menor riesgo en cáncer en la parte del miembro genital, menor riesgo en enfermedades de transmisión sexual, menor riesgo de obtener algún cáncer uterino en las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen cáncer en sus cuerpos y a veces se da por el mal uso de ese tipo de órganos, por la frecuencia del mal uso que se da de eso. Y culpamos a la vida, culpamos a Dios. Pero Dios estableció las leyes absolutamente para todos los seres humanos en la faz de la tierra. No importa si usted es de Venezuela, si usted es de Israel, si usted es de Haití, si usted es de Colombia, si usted es de Europa, si usted es de Asia, no importa. Las leyes están allí y las leyes están para cumplirse, pero si yo no le presto atención a lo que está pasando, entonces a un futuro yo voy a recibir consecuencias, y cuando yo ya tengo las consecuencias, entonces voy a venir a la iglesia y oren por mí, porque busco algo sobrenatural. Pero resulta que Dios nos está dando la alerta antes de tiempo de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto al desierto, les estableció una dieta alimenticia muy nutritiva y también muy saludable. Dos cosas les daba a Dios. Y una era que en la mañana ellos comían pan porque Él enviaba el maná. Y durante la tarde Él les daba la proteína, que eran las codornices, la carne. Y ellos no tenían que trabajar para ir a la carnicería a comprarse un kilo de carne. Dios se la traía. Pero como el corazón, dice la escritura de Proverbios, que el corazón del hombre es insaciable, ellos se molestaron, porque se obstinaron de comer maná, porque se cansaron de comer carne. Así como nosotros nos cansamos cuando está lloviendo, porque llueve mucho, pero también nos cansamos cuando está haciendo mucho sol. Y si no sabes, pues también nos cansamos cuando de pronto no ha llovido, porque pobrecita las plantitas. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros a veces no nos conocemos, no entendemos lo que hay en nuestro corazón, porque estamos acostumbrados a movernos por las emociones, y en vez de yo controlar las emociones, yo dejo que las emociones me controlen a mí. Y cuando pasa eso, yo comienzo a decir cosas que no debería, comienzo a proclamar cosas que no debería, y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a medida de que yo voy creciendo. El pueblo comía carbohidratos por la mañana porque necesitaba energía cuando salían a caminar. Tuvieron 40 años en el desierto y era necesario para el cuerpo esos carbohidratos, pero también la proteína, porque los músculos necesitaban ser restaurados de toda la faena que se tenía durante el día. Y Dios daba eso. Para evitar la falta de higiene, no era como nosotros, que de pronto usted tiene ganas de hacer su necesidad fisiológica, usted ya va a ver la puertica, está el inodoro, de diferentes formas, colores, marcas, unos que hacen sonido, otros no hacen sonido, unos giran cuando usted baja la palanca del inodoro a la derecha, otros son australianos, giran a la izquierda. Bueno, déjeme decirle que el pueblo de Israel no sufría de eso, pero ¿sabe qué hacían los hombres y mujeres del pueblo de Israel? Dice que la persona que quería hacer su necesidad fisiológica tenía que salir fuera del campamento, tenía que llevar una estaca. ¿Saben qué es una estaca? Una varita así de madera. Imagínense cuando usted ve a un hermanito que iba con la varita de madera. Tenía que abrir un huequito por allá y cubrir
su excremento o su necesidad fisiológica y de esa manera evitar de que los malos olores y todo eso se llegara a su casa y todo lo que estaba allá. Yo no me imagino que vaya bajando por aquí el hermano Carlos con una varita y digo, ya vengo, ya saben por dónde van. ¿Ah? Y no me imagino de que vaya a meter la varita dentro del traje porque va a agarrar mal olor del traje. ¿Sí me entienden? Y no había río cerca, tenían que viajar a menos de que la distribución del pueblo haya quedado cerca del río, que sí podía ir todos los días a bañarse, todos los días a lavar, todos los días a echarse un chapuzón, y no al estilo europeo como algunos que duran 2 o 3 días sin bañarse porque el agua sale fría y no tienen para calentar. ¿Se dan cuenta? Entonces todo lleva a un orden que nosotros tenemos que aprender a ver eso. Cuando las personas tenían enfermedades, hay una enfermedad específica que la Biblia habla y sí tenían que apartar a la persona. Dice que cuando veían a esas personas que sospechaban de lepra, debían ser investigadas por el sacerdote y en un lapso de 7 días daban un diagnóstico si podía estar con las personas allí, y si era detectado lepra tenían que sacarlo fuera del campamento. Y eso era un proceso de que se le quitara la lepra, un proceso de purificación. Y si usted no entiende qué es la lepra, es cuando la carne se comienza a carcomer, a pudrir sola. Eso es fuerte. Eso significa mala higiene. Y nosotros tenemos alcohol, tenemos antiséptico, tenemos hisopo, opito, hay dentistas, ortodoncistas, especialistas en esto, especialistas en aquello, especialistas en lo otro. Y aún así existen muchas enfermedades que están agobiando a la humanidad, y es porque no estamos pendientes de la alimentación que estamos realizando. El pueblo debía evitar comer alimentos inmundos porque ellos son altamente transmisores de enfermedades. A ver, si usted no sabía, habían animales que no se podían comer y la Biblia lo dice. Animales que eran de pezuña, que eran heridas, que eran así, que eran así, que eran de esta manera, no lo pueden hacer. Algunos que eran alados no lo pueden comer porque no eran higiénicamente adecuados para el cuerpo del ser humano. Yo consigo personas de que tienen algunas enfermedades y hablan de que tienen que comer la carne del samuro. Y pregunto yo, ¿qué come el samuro? Hay algunos que les gusta la carne de faro, lo voy a decir así bonito, eso tiene otro nombre en otros países. ¿Ven? Hay algunos que les gusta, hay algunos chinitos por allá que les gusta comer a los primos los faros, también los agarran. Hay animales que no son comestibles, pero el ser humano quiere ser tan exquisito que prepara cosas tipo gourmet para comer así. Y hay que tener cuidado, porque usted debe entender cómo fue alimentado ese animal, porque usted va a comer de los nutrientes de ese animal. ¿Aló? ¿Sí he notado que las cosas de pronto más cochinas son las que más gustan? Pregunto por qué. Porque son prohibidas, porque no son adecuadas. Pero no, lo hago una vez y no pasa nada. No, ya lo he hecho como 3 o 4 veces y aquí sigo viviendo. La mala, como usted dice, mala hierba nunca muere. Tiene declaración, ¿no? En los sacrificios se debía quemar la grasa al Señor, porque aunque la grosura de la carne es rica, déjeme decirle que es dañina para la salud. Yo debo ser consciente en la alimentación que yo estoy recibiendo, y no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual, que estoy leyendo, que estoy comiendo, que estoy mirando, que estoy visitando. Existen alimentos de una certificación kosher. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Kosher es una certificación que se da a aquellos alimentos que son certificados según las leyes judías para el consumo de los judíos. Y todo aquel que se quiera pegar a comer por ahí, claro que lo puede hacer, significa que ha sido totalmente aprobado. Eso es como en Venezuela cuando hablábamos de las normas ISO, la 9001, 9005, 9009, que son normas de estandarización que indicaban de que el producto que se estaba realizando, que se iba a comprar, se iba a tomar, a adquirir,
era de buena calidad. Cuando hablamos de kosher, hablamos de que las leyes determinan qué animales son aptos para el consumo, cómo deberían ser sacrificados y qué combinaciones de alimentos están permitidas. Si usted no lo sabía, en la escritura habla una parte de que yo no podía comer carne si estaba tomando leche. Hay combinaciones del mismo animal que estoy ingiriendo que no se pueden realizar. Tengo un amigo, se congrega en otro lugar, pero él es carnicero. Y él me comentó de que en tiempo de pandemia, debido a que estaba en pandemia y no podía abrir la carnicería, él tuvo que ir a mataderos donde consiguió un trabajo temporal mientras pasaba la pandemia. Y él allá, en varias oportunidades, estuvo a punto o sea, se llenó de molestia del maltrato que estaban recibiendo los animales. Había un par de personajes por allí que agarraban y golpeaban, pateaban, agarraban palos, le daban a los animales, a las vacas realmente, allí, las maltrataban. Y después de eso agarraban y las mataban de una manera tan ordinaria que usted se puede imaginar cuántas veces pudieron haberle dado. Y el animal sufre. Cuando hablamos de las normas kosher, los judíos tienen unos instrumentos específicos, con un material específico, y no es la Damato que usa Leopardo de los X-Men, pero es un metal específico con el cual tienen el filamento, el tamaño, la grosura exacta. Y las personas que van a hacer los sacrificios saben exactamente cuando está el animal, cómo tocarlo para relajarlo, qué vena es la que tienen que tocar y de qué manera tienen que dar para que el animal sienta que necesita descansar porque está cansado, está agotado el día cuando está parado y no va a sufrir. No sé si usted ha notado de que usted compra la carne en un lugar y es totalmente dura, pero compra la carne en otro lugar y es blandita. Bueno, con él nos pasó lo mismo. Comprábamos carne y le pasamos como unas 12, 15 carnicerías. Hasta que me acordé que él estaba lejos. No estamos viviendo cerca de donde él está. Entonces, empecé a pasar por allá. Cuando yo veía que él sacaba la broma de la carne, él hacía así. Él le hundía, le ponía el dedo y lo hundía y se quedaba hundido. Yo dije, wow. Si eso es así crudo, cuando mi esposa cocinaba la carne que comprábamos aparte, yo agarraba y le metía la muela y casi que me parte. De lo dura. Entonces yo empecé a hacerle preguntas a él y él me decía, no, lo que pasa es que en un matadero pasa esto, aquello y lo otro. Entonces yo decidí no comprar allá. Entonces ahora yo voy directo al ganadero, yo selecciono el ganado y yo mismo tengo la persona que me hace el trabajo y que no maltrata al animal. Además yo estoy con él, yo he visto cuando hace el trabajo y digo, wow, zapatero a su zapato, él sabe lo que hace. Pero hay personas con un corazón malo que maltratan a los animales, maltratan la comida que usted va a comer. Y a veces nosotros nos confiamos donde estamos y no sabemos muchas veces lo que estamos comiendo, ni el trato que recibió para llegar allá. Cuando hablamos de la norma kosher, hablamos de la norma que está garantizándote que lo que tú te vas a consumir está aprobado por las leyes judías. Significa que no hubo maltrato, no hubo malas combinaciones, no se usaron malas herramientas, sino que es lo adecuado y lo necesario. Y esas normas están aplicadas para todos los judíos que están en todo el mundo. Y déjenme decirle que alimentos aquí en Maracay, alimentos en Barquisimeto, que cuando usted se pone a leerlo, dice kosher. Usted ya lo saca por ahí. Así que acuérdese de esa palabra. Yo quiero que me ayude por allá al fondo el hermano Ángel en Jeremías 33:6. Cuando Dios habló a través del profeta Jeremías, le dijo, he aquí, yo les traeré. ¿Y qué más? ¿Sabe por qué iba a traer sanidad? Porque había enfermedad. ¿Sabe por qué iba a traer medicina? Porque no la había. Y los juraré y les revelaré. ¿Qué le iba a revelar? ¿En dónde? Y la paz donde la voy a recibir, en mi cuerpo, en el alma, porque de allí parte cada una de las enfermedades que nosotros podemos tener. Allí es donde nosotros tenemos que empezar a atacar. Miren, en el mundo todo el mundo se le gusta reflejar lo que está afuera, pero Dios, cuando va a sanar, sana de adentro
hacia afuera. Si las emociones no están sanas, usted no va a reflejar que usted está gozoso, por más que usted sonríe, no se le va a sentir. En el local hemos tenido oportunidad donde han habido personas que han entrado y literal, de pronto entran, wow, y uno le pregunta buenos días, ¿qué necesita? ¿Qué le pasó? No sé, pero entré y se siente una calma, una paz, será el aire. ¿Será que me puedo sentar un momento? Claro, siéntese. Y se sienta. Es lo que se refleja. Pero he entrado en lugares. El hermano, yo le di un ejemplo. Una vez que estaba buscando una casa para alquilar, él llegó entre un lugar, ¿sí o no llegó? Y te sentías incómodo. Porque algo había allí, y se sentía incómodo porque estaba buscando casa para alquilar, y él revisó, y cuando va y se asoma una parte de la casa, una parte de atrás, tenía un altar. Vaya usted a saber qué hacían ahí. Su espíritu detectó que no era adecuado. ¿Y qué hizo? Esa no es la casa, y se retiró. Cuando usted llegue a un lugar y usted sienta que no es algo que usted se siente cómodo, sino es algo que lo está oprimiendo, repeliendo, dile gracias a Dios que usted lo está sintiendo, porque la presencia de Dios está en su vida. Si usted está sintiendo lo que Dios quiere mostrar, que Dios le está mostrando que en su corazón hay paz y el lugar donde usted está tocando no lo está, y hay algo extraño en ese lugar, y ahí es donde usted tiene que orar por las personas que están allí. Hay dos clases de tratamiento, uno preventivo y uno correctivo. El preventivo es cuando te anticipas a la enfermedad, y ese tratamiento puede ser ambulatorio, es fácil, es económico y es menos doloroso y más efectivo. Pero también hay uno que es correctivo, es cuando ya estás enfermo, estás infectado, tienes una enfermedad ya, y debes tomar antibióticos o otro tipo de medicamentos, y en algunos casos ser sometido a una cirugía. Este tratamiento es más caro, más doloroso, es más costoso y a veces no es tan efectivo. Bien, para los que no saben, nosotros tenemos tienda de computación y trabajamos con computadores, reparamos, mantenimiento y todo para cada uno. ¿Por qué le digo esto? Claro, porque los computadores yo los tomo como seres humanos también. ¿En qué sentido? En que yo le digo a las personas, miren, al menos su computadora tiene que usted hacerle mantenimiento una vez al año. Nosotros como seres humanos al menos tenemos que ir una vez al año también al médico, una vez al año al dentista, una vez al año tengo que hacerme exámenes para yo chequear cómo estoy. No vaya a ser que tenga de pronto el carburador malo, no hace que tenga de pronto otra cosa que tenga por aquí y no sepa. Pero como la sociedad nos dicta de que nosotros tenemos que ir al médico, es cuando ya estamos dolientes, cuando ya está físico, cuando ya algo ha pasado la carne, a veces vamos y es muy tarde. A veces decimos, no tengo el dinero, pero debemos hacer el esfuerzo de regresar. Hay clientes que tengo de que me llevan el computador solo cuando se le daña, y solo le veo cada 2 o 3 años, pero cuando tienen que hacer inversión en el equipo, claro, se le dañó el disco, se recalentó, se le quemó la fuente de poder, claro, porque le dije que comprar un regulador no puede ser no quiso. Entonces no solo tiene que invertir en una fuente nueva, sino que tiene que buscar otro. Y si no lo hace, yo le estoy cambiando la fuente de poder cada año, no tengo problema, yo se la cambio. Cuando decida y entienda que de una manera preventiva le puede ahorrar más dinero, va a empezar a entender que de una manera preventiva puede corregir cualquier error que pueda salir. Pero si deja hasta que se dañe, hasta que se queme, eso va a pasar. Ahorita, la semana pasada acabé de salvarle la data de un cliente de nosotros de una universidad. Se había perdido la data completa de allí. Gracias a Dios el sistema pudo sacar una copia de allí y se perdió la información como de 15-20 días. Tiene que volver a meterla, pero se pudo salvar la data. Y hubo una base de datos de allí que no se pudo salvar, así que tuve que buscarla el 23 de enero del año 2024. Todo de allá para acá se perdió. Y yo les vengo diciendo, tienen que cambiar ese equipo, tienen que poner un servidor de verdad, tienen que poner un VPS, tienen que hacer esto. Y pudieron haber perdido la data de sus alumnos, la data de sus clientes, por no prestar atención
y no querer hacer la inversión. A veces nosotros invertimos tiempo en cosas que no me edifican. A veces invertimos tiempo en ir a lugares que no me edifican, en escuchar a personas que no me edifican. Pero también entiendo y debo aceptar de que ese tiempo mal invertido lo puedo usar para beneficio mío, para conocer y entender mi cuerpo y saber lo que soy. La medicina de Dios, en primer lugar, es preventiva. ¿Y quiere que diga por qué? Porque Dios nos enseña cómo comer adecuadamente teniendo una dieta sana, a dormir lo suficiente para que el cuerpo recupere sus energías, a tener un tiempo de descanso en la semana. ¿Cuántos días duró Dios haciendo el mundo y la tierra? 6 días. ¿Y qué pasó al séptimo? ¿Qué hizo Jesús cuando se montó en la barca con los discípulos? Se quedó dormido y se levantó porque estaban gritando porque había una tormenta. Jesús estaba descansando. Sé que tenemos compromisos. Sé que tengo que pagar la alcaldía, pagar impuestos, pagar el piso, pagar alquiler, pagar cosas. Pero hermano, entienda algo, para los que tenemos negocio, tienen que tomarse su tiempo. En algún momento nuestros hijos no van a estar en casa y hay que disfrutar. Usted no me pregunta, pero han habido oportunidades de ciertas películas que quiero ir a ver con mis hijos y yo cierro la oficina en las tardes, después de las 2 de la tarde, y me voy con ellos al cine. Voy a compartir. Yo tengo un horario de trabajo que es de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Yo sábado y domingo no trabajo. Y yo lo puse a prueba porque yo era una persona esclava del trabajo, que yo trabajaba de lunes a lunes, que yo llevaba computadores para la casa, los tenía en la sala, los tenía en el cuarto, los tenía en el carro. Yo andaba con la herramienta para arriba y para abajo. Hasta que un día mi esposa me dice: estoy cansada de no tener una sala, estoy cansada de no tener un cuarto, estoy cansada de que el carro tenga esto. Y cada vez que vienen, que los niños quieren salir porque estaban pequeños, quieren salir al parque, tú nunca tienes tiempo porque tienen que hacer algo allí. Pues estoy orando para que o se cierre la oficina y usted consiga un trabajo o usted ordena el horario. Yo dije: uy, volver a ser empleado. Entonces yo lo dudé y duré meses en ese problema, hasta que un día yo dije, estaba enseñando sobre la fe, y yo dije: ¿sabe qué? Dios, tú sabes la necesidad, porque es una necesidad que tenemos, sabes las cosas, los compromisos que tenemos, y no quiero quedar avergonzado, no me gusta quedar mal. O sea, tengo un todo, o sea, no sé si es un trastorno obsesivo compulsivo, pero me gusta hacer las cosas bien, quedar correcto en todo, o sea, no sé por qué, algo prendo aquí, que Dios me selló hace mucho tiempo y me gusta hacer las cosas correctas. Y le dije: Dios, voy a empezar a trabajar de lunes a viernes en un horario. Si es de ti, no va a bajar los trabajos que me llegaban muy buenos los sábados, que yo podía sacar los domingos, pero no tenía descanso. Y Dios me permitió cerrar sábado y domingo. Y en ese tiempo en que yo empecé a cerrar sábado y domingo, Dios empezó a mandar a la gente los sábados para el lunes. Y la gente que iba los viernes en la tarde la mandó los jueves. Y resulta de que todo se unió de esta manera, que en vez de bajar lo que estaba entrando a la oficina, se duplicó la entrada de dinero que yo podía obtener. Yo decidí colocar un horario. Yo decidí de qué manera quería colocarlo, pero le dije a Dios que me guiara, y Él da el respaldo. Dios en 6 días construyó todo. ¿Qué hizo el séptimo? ¿Y por qué nosotros trabajamos tanto? ¿Por qué nos esforzamos y matamos tanto estar en un lugar cuando nos llegamos a enfermar? ¿Acaso esos clientes te van a visitar? ¿Esos clientes te van a aportar en el hospital? ¿Te van a aportar en la clínica? ¿Te van a llevar un medicamento? ¿Te van a decir gracias por lo que hiciste por mí? No. Pero quienes sí van a estar contigo, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus hijos. Y sería chévere que no sea agonizando por una enfermedad.
sino que estén allí dándote ánimo. Pero entonces, de una manera preventiva, Dios les dice a esas personas que están en esos horarios así, que hay tiempo para todo. Recuerden que así como hay tiempo de vivir, cuidado, no se acerque rápido el tiempo de morir. Así que hay tiempo para todo, hay que disfrutar. La medicina de Dios es tan maravillosa que nos muestra de que si estás comiendo demasiado salado, ten cuidado, porque demasiado dulce es otro extremo. Así que sabemos que lo que pasamos cierta edad por allí, ya el cuarto piso para adelante, tenemos que bajar la sal, tenemos que bajar el azúcar y tenemos que hacer ciertas cosas, hacer más ejercicio, comer algunas vitaminas, porque ya el cuerpo no segrega la misma proteína, ya no genera la misma creatina natural, sino que tengo que usar otra. Tengo que cuidarme las rodillas, tengo que cuidarme una agachadita ya por si acaso, tengo que estirarme, porque de pronto haciendo una fuerza que no deba, porque yo me siento como de 15, entonces termine lesionado colocando un parche león por aquí. Así que ojo, de verdad piénselo. Evitar los trasnochos. Miren, yo duré un tiempo en el gimnasio, hace 15 años atrás, y llegué a subir, sí, hace 15 años atrás, la niña tenía 2 añitos, ya tiene 18, Camila, y yo agarré a subir 10 kilos estando en el gimnasio. Los pantalones no mostraban ya, yo parecía como Paul cuando me ponía la camisa porque la reventaba, pero entonces llegaban y me invitaban de pronto a un sitio y yo iba para allá y me trasnochaba 1, 2, 3 de la mañana. Cuando yo iba al gimnasio, yo me empezaba y yo decía, uy, ¿qué pasó aquí? Mi cuerpo se chupaba y yo bajaba 400, 500, 600 gramos en la trasnochada. Yo dije, no, esto no sirve. Aparte que el gimnasio solamente sirve para que usted agarre y se infle un poquito. Yo no ayudaba con otras noches. Entonces agarré, tomé un hábito y yo me acuesto temprano, pero también me paro temprano a hacer lo que tengo que hacer. Y los trasnochos demuestran que es un exceso que yo no puedo tener, pero también me dice que yo tengo que evitar ser una persona sedentaria, o sea, tantas horas sentada en un lugar y no me levanto, o tanto tiempo acostado en la cama y usted no se para hacer algo. Entiendan, los extremos de un lado y otro nos pueden llevar a que el cuerpo también cobre una factura que a veces no puede ser doloroso. El apóstol Pablo declara que hay un juicio para quien no cuida bien su salud y está en 1 Corintios 3:17. No sé si me ayudan allá al fondo. Lo voy a leer. De todas maneras, tengan por ahí a la mano Proverbios 18:21. Dice así 1 Corintios 3:17: si alguno destruye el templo de quién, el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Así que nuestro cuerpo es el templo donde el Espíritu Santo va a habitar, pero muchas veces nosotros le cambiamos el propósito del templo de Dios y empezamos a dejar de que habiten cosas en él que no deben habitar, cosas que me van a maltratar, y a veces yo no las entiendo porque no he puesto mi carácter y mi temperamento a examinarme qué es lo que yo hago día a día. Por eso les dije al principio, cuidado con lo que usted escucha, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que está leyendo, cuidado con las personas a las cuales usted está frecuentando, porque es posible de que ellas no le vayan a contribuir a su organismo, a su alma ni a su cuerpo. Para vivir una larga vida en la tierra se puede lograr haciendo 3 cosas muy puntuales, y las voy a nombrar por acá: honrando a padre y madre, que es el primer mandamiento, con promesa de prosperidad y larga vida en la tierra. 2, evitando los excesos y viviendo sanamente, cultivando buenos hábitos. Estas 3 cosas, si tú las puedes aplicar, déjenme decirle que puede tener larga longevidad en la tierra. Y aquí voy a colocar un ejemplo. En Japón hay una isla, si no me equivoco, se llama Okinawa.
En ella, la gran mayoría de las personas pasan los 100 años de edad. Y los 100 años de edad no están sentados, no están viendo televisión, no están en una mecedora, no están en una hamaca, no están en una cama. Están trabajando, están pescando, están barriendo sus negocios, están caminando a sembrar, están recogiendo lo que sembraron, pero son personas que se han cuidado en la salud. Es importantísimo. Han ido científicos a revisar qué es lo que ha pasado con ese lugar. Es la comida, es algo del ADN de ellos específicamente, pero muchos de ellos han pasado los 100 años de edad y han hecho muchos exámenes y se han dado cuenta que es la alimentación, el cuidado, el no trasnocharse, el tener un hábito para mover el cuerpo es lo que ha permitido que llegue allá. Ahora, ¿por qué doy el preámbulo de todo esto en medio de la enseñanza? Porque es necesario de que entendamos de que empezamos a pedir oración cuando estoy enfermo. Empiezo a pedir oración cuando ya me han diagnosticado un científico, un doctor, que tengo algo en el cuerpo. Y hay cosas en las cuales, si yo tomo la palabra de ese que ha estudiado sobre eso, él científicamente me va a decir cosas que no se pueden cambiar. Pero para Dios, nada es imposible. Por favor, colócame Proverbios 18:21. Dice aquí: la muerte y la vida están en el poder de ¿dónde? Y el que ama. Cuando yo decido empezar a hablar mal, yo estoy proclamando palabra de maldición. Y déjenme decirle que yo estoy sembrando porque estoy lanzando al aire una palabra. Y en la parábola del sembrador, cuando conseguimos varios terrenos, sobre piedra, sobre terreno seco, lugar donde se la llevan las aves y diferentes cosas, pero siempre cae semilla en lugar donde es fértil. Y a veces decimos palabras como: soy un bobo, soy un estúpido, todo me sale mal. Eso es que me va, siento un dolorcito por aquí, no, eso ya va a ser el apéndice, siento por acá, no, eso ya son cálculos, eso va por aquí, y está lance y lance palabra. Pero me está diciendo el salmista que la muerte y la vida están ¿dónde? Porque la palabra tiene, y lo que usted declara se da. ¿Saben que es más fácil cuando usted da una palabra de maldición que se ejecute? Pero ¿cuánto cuesta contrarrestar una de fe? Porque tiene que aplicarla como debe ser. Y es necesario de que yo entienda de que cada vez que yo voy caminando y andando, eso pasa. Y quiere que le dé otro ejemplo tácito. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, ¿cuál es cuando habla sobre los huesos secos? ¿Sí se acuerdan? Jehová Dios le dice a Ezequiel, le hace una pregunta en medio del capítulo 37. Usted lo va a leer en su casa. Dios le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Cierro la comilla. ¿Qué dijo Ezequiel? ¿Qué dijo Ezequiel lo que no han leído? No lo sé, solo tú lo sabes. Más adelante dice Jehová: ahora di estas palabras y decláralas. Él no entendía, él obedeció. ¿Qué pasó con los huesos secos? Empezó a llenarse de carne, se empezaron a venir los cartílagos, los órganos, todo, y empezaron a hacer y se levantaron. En otras palabras, hermano, la palabra tiene poder. Cuando Dios nos muestra que nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de darle a otros sanidad, no es porque nosotros tengamos el poder de sanar. Yo solo soy el instrumento de la fe que usted va a aplicar con la palabra que se va a lanzar. Y esa fe es la que usted tiene que aplicar en su vida, porque usted es el dueño de su cuerpo. Usted es el dueño de ese templo. ¿Y quién mora en ese templo? Ahora mire a la persona que está a su lado, dígale: usted es dueño de ese cuerpo, de ese templo, y usted es responsable de lo que hace con él. Amén. En
llegado un tiempo. Ajá, yo quiero que le digas a la persona que está a su lado. Esto está bonito acá. Mire a la persona que está a su lado, pero mírela a los ojos, por favor. Dígale, ha llegado un tiempo de establecer el orden de Dios en tu salud, viviendo sabiamente, sanamente, evitando los excesos y cultivando buenos hábitos. Aplauda. Mi hijo que tiene 22, tenía un año. Yo estaba en Ciudad Bolívar. Y yo era una persona de que en mi juventud yo jugaba básquet, y cuando salía a jugar básquet y me compraba una Pepsi Cola, una Coca-Cola o una Hit de esas de botellita, que no eran plastichinos, y yo agarraba y tomaba. Y como no me calmaba, agarraba la segunda y tomaba. Estoy hablando que tenía 13, 14, 15, 16, 17 años. Cuando tenía 23, estoy trabajando en la parte administrativa de una empresa en Ciudad Bolívar, y yo agarro y me levanto. Cuando yo agarro y me levanto, no podía mover mis piernas, y me tocó poner la mano aquí y quedarme así. Y me quedé así como unos segundos. De pronto alguien llegó y me vio y me dice: uy, ¿qué le pasó? ¿Qué está blanco? Yo digo: no me puedo mover, algo tengo aquí en la espalda. Con 23 años. Y agarró y me mandó a tomar un té de esos herbales y eso, y me sentó. Y el tío de Viviana, él me veía, porque observaba lo que yo hacía. Yo desayunaba con Coca-Cola, tomaba café, almorzaba con Coca-Cola, merendaba en la mañana con Coca-Cola, pero también merendaba en la tarde con Coca-Cola, y era un pan con azúcar. Entonces yo siempre me la pasaba todo activo, así como Speedy González, ¿no? Así por todos lados, ¿no? Y yo era muy activo aquí y allá. Tenía rato haciendo eso en mi cuerpo. Fui a un médico, y el médico agarró y me revisó y me dice: mira, tú lo que tienes son cálculos. Y el tío de Viviana me había dicho: debería dejar de tomar tanto refresco, porque eso le va a ser perjudicial para su cuerpo. Mire que con eso limpian las cosas. Y yo, claro, ese tiempo no existía en YouTube, no existían ese tipo de cosas como ahorita. Y no le creía. Y yo seguí. Como a los 8 o 10 días volvió a pasar lo mismo, y yo me sentí ahí sí me tocó ir a orar. Y Vivianita, que es la que escucha a Dios en sus oraciones, porque yo no oraba en ese momento, agarraba y empezó a orar. Días después, yo estaba en el inodoro y estaba orinando, no lo voy a decir cómo. Y estaba sola en la casa, porque no había nadie. De pronto yo escucho que cae como una piedra, y yo sentí que salió algo y sonó como y cayó. Yo, uy, ¿qué pasó aquí? Yo aquí la miré y yo no bajé la poseta. Esperé que Viviana llegara, no bajé la poseta en 2 horas. Y llegó Viviana, le digo: mira, Viviana, pasó esto y esto. Y ella agarró, miró, me dijo: tome, ahí está la bolsa, saque lo que está ahí, que va a conseguir una piedra. Cuando voy, saco algo como la mitad de una carabota, con puras pullitas a los lados, brillantes, blanquitas. Y cuando yo lo hago así, me quedó pegado. Era como un calvo, ¿cómo es? El árbol ese, que la matica esa que uno pasa por el monte, el cadillo. Era como un cadillo, pero más grande que un cadillo. Y se me quedó pegada así. Yo dije: uy, Viviana. De ahí para acá duré como 2 o 3 años de que duré con miedo cada vez que iba a orinar. Porque yo tenía ganas de orinar y yo agarraba y suavecito, con cuidado. Esa sensación duró más de 2 o 3 años. La oración me ayudó a entender que tenía que dejar de comer. Por eso cuando usted me invita o trae el refresco y usted ve que no tomo, es porque yo no lo tomo. Yo sé que daño le hace a mi cuerpo. A medida que iba pasando, nació Camila, todo chévere. Hubo una convención que se hizo en Barquisimeto. Los pastores creo que estuvieron allá. Eso fue en la época del 2009, 2011, 2012, por allá, en Barquisimeto, 2012. Y
nosotros vinimos para acá, para San Cristóbal, y la dieta mía era queso y jugo de limón. Yo comía. El momento en que nosotros nos fuimos en el Bucaman de aquí para allá, ese Bucaman parecía, no sé si fue que nos pusieron encima del caucho, pero yo andaba así. Y podrá imaginarse usted de aquí a Barquisimeto así. Salimos a las 8 de la noche y de pronto eran las 2 de la mañana y yo empecé a sentir un dolor acá. Yo dije, no, esos son los golpes de allá. Estoy hablando de que eso fue en 2012, hace 12 años atrás. Y yo sentía dolor por acá. Digo, no, ¿qué pasó aquí? Llegamos a la Vallar, buscamos el hotel, nos fuimos a la reunión con el evangelista Ayala. Y el pastor agarra y dice, miró a todas las personas que estaban así y dijeron, y él dice, no sé qué pasa, pero Dios me está diciendo a través de mi espíritu que hay algunos de ustedes que tienen enfermedades y yo quiero hablar con ustedes. Así que ponga la mano donde usted tiene el dolor. Mire, subieron personas aquí, otros por aquí. Yo agarré y miré a todos y le dije, vamos a obedecer. Y puso la mano en el lado donde yo tenía dolor. Y el pastor empezó a orar. De pronto empecé a sentir algo caliente dentro de mi cuerpo donde tenía lo que estaba ahí. Y de pronto algo sentí que bajó y se posicionó por aquí abajo. Yo, Viviana, tenemos que irnos. Era un sábado. Eran las 6 de la tarde. En un estado que no es el mío. No estaba mi mamá. No estaba mi papá. Y no tenía dinero. Porque nos fuimos todos contaditos porque habíamos reunido para poder ir todos para allá, para Barquisimeto. Y yo agarro y me voy al baño. Y empiezo a orinar. Yo siento que algo como que me corta por dentro. Y yo tranqué la orina. Le dije, Viviana, mire, yo me puse blanco, se me bajó la tensión, en la cama me arrodillé y le dije, Dios mío, perdóname, pero no quiero que lo que tenga ahí se vaya a quedar ahí porque he tenido, un amigo se le quedó en ese lugar. Más allá de Loretra. Y la doctora tuvo que ponerse los guantes, dijo, mijo, bájese los pantalones y lo sacó. Dios mío, yo no quiero que eso pase en mí. Y el pastor evangelista oró y yo creo en esa palabra que dio allí. Y entonces Viviana me miraba y se reía y se iba a orar. Me miraba, se reía y se iba a orar y me traía agua, tome agua. Y yo aquí tomé agua, cuando de repente no aguanté, eran ya las 8 de la noche. Y yo agarré y me senté, ahora sí les voy a decir, me senté en el inodoro. Me relajé y de pronto empecé a orinar, cuando de pronto era gotica, y de pronto sale y empiezo yo a orinar. Decía, Dios mío, y empecé a orinar y el cuerpo hizo como boté algo de grande como el tamaño de la uña, igual que lo que pasó anteriormente. Yo dije, wow, la segunda vez que vi un milagro en mi cuerpo. Entonces ahí, cuando yo llegué acá, empecé a asistir al médico. Le dije, aquí mismo me hicieron un eco y revisaron en el eco y me decían, no, lo que tú tienes son cálculos. Tienes 2 en este lugar y tienes 3 en este lugar. Y decía, wow. Tienes que tomar esto, tienes que tomar aceite de oliva, tienes que hacer esto, aquello y el otro. Y a mí de verdad no me gustan los brebajes raros. No soy herbetero. Entonces, al frente mío hay un amigo, un hermano de la iglesia llamado Franklin Bautista. Él vende algo allí. Yo dije, voy a probarlo. Y me dice, te voy a regalar estos 3 pruebas. Y yo empecé a tomarme lo que él me estaba diciendo. Lo hacía 3 veces al día. De pronto empecé yo a orinar constantemente, pero yo orinaba amarillo con tierra. Y orine. Duré ese tratamiento 6 meses. Después vine otra vez y me hice el examen. Entonces la doctora me dice, tiene que cuidarse porque se le están enfermando, se le van
a formar cálculos porque hay pura alegría. Yo decía, entre mí, no sabe lo que estoy tomando, porque me estoy cuidando el cuerpo. Y de ahí para acá empecé yo a decidir qué como, qué no como, qué recibo, qué no recibo. Pero también entendí que la palabra tiene poder y yo estoy sano en el nombre de Jesucristo. Y esta palabra para mí es fuerte, porque dar evidencia de eso indica de que tengo que mostrar que Dios lo ha hecho en mí y Dios lo ha hecho en mí. Para muestra un botón, el año pasado, miren mi papel acá, el año pasado, este hueso ¿cómo se llama? Bueno, este hueso se me había salido como 7 milímetros, o sea, yo me miraba aquí y parecía que yo tuviera una negra. Y yo le decía, Vivi, mira lo que tengo. Y yo oraba y no se me quitaba. Pero cacha, me iban orando a las 3 de la mañana, echándome un aceite que por ahí le dieron. Y me echaba aquí y me sobaba y oraba. Pasaba como 2 meses. Ella agarra y me dice, para verlo, haga así. Yo hago así, ¿ves para dónde teniendo esto? Se me quitó. La palabra tiene poder. Lo que usted declare, eso va a pasar. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene en su cuerpo algo por lo que quiera que oremos, yo quiero que usted decida y pase a este lugar. Tengo autorización por la pastora, así que piénselo y le voy a pedir a nuestra pastora que por favor pase a este lugar, porque la pastora ha estado quebrantada de salud, ha estado con gripe, tal vez sea por el polvillo que pudimos recibir allí, ya sea por eso, y yo quiero que oremos primeramente por ella. Y yo sé que como ella es la autoridad y tengo permiso de mi pastor,